Queremos platicar un tema que se llama esta preciosa tarde, aprovechar bien el tiempo. Vamos a hablar sobre no te dejes engañar, no te dejes engañar. Y por eso yo quiero pedirle que busque en su Biblia 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, si es tan amable. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Queremos adentrarnos en la Escritura. Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar. Gracias. Y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Lo vuelvo a leer. Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Amado hermano, ayúdeme a orar y pídele al Señor que le hable en esta tarde de una manera directa. Padre, no queremos vivir de la manera que solo a nosotros nos agrada, sino queremos honrarte. Padre, todo estorbo, toda distracción, toda palabra, Señor, contraria, todo pensamiento, Señor, que no quiera someterse a tu palabra, lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Y en esta tarde te pedimos que traigas el pan, el alimento, Señor, que traigas la nutrición espiritual, sabiendo, Padre, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y es esa palabra que nos alimenta, que nos prepara para lo que viene, Señor, que nos prepara para tu venida y que nos prepara para brillar allá afuera como luminares y no ser hipócritas, no ser, Señor, gente superficial, ser una cosa aquí en la iglesia y afuera otra cosa, Señor, porque no nos queremos engañar a nosotros mismos, sino queremos ser verdaderos. Queremos ser esos que vivan para ti. Y sabemos que aún en nuestra debilidad tú has prometido ser el fuerte. Y por eso hoy, Señor, clamamos para que por tu Espíritu Santo traigas la revelación que se convierta en la práctica de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, estamos expuestos al engaño constantemente, al punto de que el mismo Señor Jesús tuvo que decirle, dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 4, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. En esta vida, mientras tengas aliento, tienes que respirar acá, verificando que lo que hagas, lo que escuches y lo que vivas no sea motivado por el engaño de una voz contraria a la voz de Dios. Y debemos entender que la palabra es muy especial para mostrarnos esas cosas en las cuales nosotros podemos ser engañados. Y de eso se trata esta tarde lo que vamos a platicar. Porque mi corazón no quiere que ninguno de ustedes sea engañado. Pero más que mi propio corazón, el corazón del Padre y del Espíritu no quiere que nadie de nosotros sea engañado en un momento determinado. Pero esto es trascendental en tu vida de madurez. Jesús les advirtió, pero también el apóstol Pablo en la carta a los Corintios les dijo: tengo temor de que así como Eva fue engañada por la serpiente con su astucia, ustedes y mire lo que dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando habla de los sentidos, nuestros ojos pueden ser extraviados y engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros oídos pueden ser engañados. ¿Cómo así, mi hermano? Cuando tú prestas oídos a otras voces, a voces de murmuración, por ejemplo. Pero ya vamos a ver detenidamente. Entonces había un temor en el apóstol Pablo de que fueran engañados. Y la iglesia tiene que tener cuidado de no ser engañada, porque si nos engañan podemos perder algo tan importante como es nuestra relación y nuestra intimidad con el Señor. Por eso vamos a
escudriñar lo que la palabra dice que son nuestros enemigos, los cuales tenemos que cuidar de que no nos engañen. Como acabamos de leer, evidentemente uno de los enemigos, como dice este versículo, es precisamente la serpiente. Así como la serpiente engañó a Eva, ¿usted cree que la serpiente está activa aún? ¿Usted cree que Satanás está activo aún? Definitivamente. Y tenemos que entender que no nos debemos dejar engañar por el enemigo, por el diablo. El diablo influencia mentes que se distancian de la presencia de Dios. Esto es bien interesante porque debemos entender que el diablo no te va a aparecer con cachos, ni cola, ni con un tridente, ni te va a aparecer tampoco como un Pokémon, ni te va a aparecer tampoco tal vez como te le aparecía Cantinflas, que hasta le decía Don Sata, ¿cómo está usted, Don Sata? No, Satanás se disfraza de ángel de luz, y Satanás debemos entender que también ocupa hasta gente de Dios. Jeremías 29:8, ¿cómo dice? Amén. Vuestros profetas que están en medio de vosotros. Híjole, hermano, ya me la puso difícil con ese versículo, porque, ¿y entonces cómo voy a saber? Esta tarde nos damos cuenta que Dios permite que aún gente que esté cercana y que profetas, dice ahí, ¿sabe por qué Dios permite eso? Porque Dios quiere que usted tenga una relación personal e intimidad con Él, de tal manera que usted mismo pueda tener el discernimiento del Espíritu Santo. Por eso es que Dios permite que eso suceda, para que nos afiancemos y no tengamos una relación de iglesia solamente con Él, sino una relación personal diaria, donde la oración y nuestra búsqueda de la palabra sean trascendentales y fundamentales. Por ejemplo, hay gente que usted puede encontrar también, y Satanás, dice la Biblia que el enojo da lugar al diablo. Lo voy a repetir, el enojo da lugar al una persona que se enoja constantemente, va a dar lugar, abre una puerta. El enojo es como una puerta dimensional donde el diablo puede empezar. Y entonces, por eso es que en los matrimonios te enojan y empiezas a decir cosas, pero es que yo nunca te quise. Mentira, sí la quiso, pero en el momento dicen cosas hirientes, porque Satanás ocupó esa boca, porque el enojo dio lugar al diablo y dijo cosas que no tenía que decir, ¿verdad? Ay, ya me imagino que usted le diga, primera y última que me dirían a mí eso, mi hermano. Pero, ¿sabe? Muchas veces, ¿cuántos saben que enojados decimos cosas que no son ciertas? ¿Verdad que sí? Pero Satanás se aprovecha. Por eso es que la Biblia nos advierte que tenemos que tener cuidado de la gente que busca el conflicto o el pleito. Romanos capítulo 16 nos muestra cómo hay una conexión de la obra del enemigo con la gente que usted la nota que se pelea. Si usted anda de novio con alguien, o está casado y dice, no, pero qué bonito pelear y después reconciliarse, eso no es la manera normal, mi hermano, que Dios quiere. Dios quiere que caminemos. Sí, puede que que tengamos diferencias, claro que sí. En un matrimonio o en dos personas siempre van a tener diferencias, pero de eso a enojarme y decir cosas que puedan herir, no, eso no es lo que la palabra nos enseña. Y en Romanos encontramos, queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. O sea, la palabra nos exhorta a que nos fijemos quienes causan pleitos. Y ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Repito, dice ellos, ¿quiénes? Los que causan pleitos en la iglesia, están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Gente que murmura y que siempre lleva la contraria. ¿Qué recomienda el Señor? Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden.
Mire qué tremendo. No te dejes engañar por gente pleitista usada por el enemigo. Ahí dice la palabra, engañan a los que no entienden. Todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios. Y eso me hace muy feliz, decía el apóstol Pablo. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Así el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes. Que Jesús nuestro Señor siga mostrándoles su amor. Pero mire qué tremendo. Esta gente pleitista engaña. Usted puede detectar. ¿Por qué? Porque el martes veíamos que nosotros con nuestros hermanos tenemos que ser directos, tenemos que ser frontales, no tenemos que irnos por la tangente. Si yo tengo un problema con alguien, si alguien me hizo algo y yo estoy cargado con alguien, si tengo un rencor contra alguien, si tengo un resentimiento con alguien, ya sea en la iglesia o fuera de él, tengo que hablar directamente con la persona, no tengo que murmurar con otro acerca de esa persona. Ya viste fulano de tal, me quitó mi parqueo, donde yo siempre me parqueo. Ese hermano es un abusivo, qué bárbaro. Y yo ya tengo cabal como parqueo y que me cuesta parquear a mí, fíjate. Y este hermano que no sabe que yo he visto personas que se enojan cuando les quitan su asiento en la iglesia. Y ya de eso arman pleito. Hermano, la Biblia dice que uno de los frutos de la carne es precisamente las enemistades. Y la Biblia dice que el ocuparse de la carne trae muerte, mas ocuparse del espíritu da vida y paz. También dice la Biblia que el que siembra para la carne cosechará corrupción. Entonces no te conviene entrar en ese equipo de pleitistas. Como aquí no hay ningún pleitista, uno lo abra con mucha libertad. Pero te lo digo para que le comentes a hermanos de otras iglesias donde sí hay pleitistas. Ten cuidado de que no te engañen. Fíjese que esto es tan tremendo que en 1 Timoteo 6 dice, habla de cierto ejemplo de gente así. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Había un grupo de gente de la iglesia que decía que a los jefes no había que respetarlos, que a los jefes había que decían ellos que el único jefe era Dios y que ellos no tenían por qué respetar a jefes humanos. Mire lo que pasó. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Puede ser que algunas personas nos contradigan, le decía Pablo a Timoteo. O sea, había gente que pensaba contrario, que no había que sujetarse ni obedecer a los jefes. Pero mire, lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. ¿Cómo saber si estoy en una sana doctrina, una sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? La verdadera sana enseñanza te va a conducir a una vida de obediencia a Dios. La verdadera sana doctrina te va a llevar a una vida de sumisión a su palabra y a su Espíritu Santo, no a libertinaje. Cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y le falta entendimiento, decía. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Mire lo tremendo. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Entonces usted tiene que tener cuidado de eso, porque estaba dando un ejemplo de lo que hacía esta gente. Provocaba discusiones y estas discusiones se convierten en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Al final Satanás gana la batalla, porque si logra dividir, entonces separa. Me contaba Bianca, la hermana Bianca Palacios, una adoradora que hemos tenido acá, que ella le tocó vivir algunas experiencias con conflictos de ese tipo, donde gente que estaba siguiendo al Señor, que estaba congregándose y aprendiendo y creciendo, quedaron como ovejas sin pastor y muchas se fueron al mundo por situaciones como estas, donde la gente fue usada en un momento determinado, pero no por Dios, sino por el mismo enemigo. Así como Pedro fue usado por Satanás, al punto que el Señor le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas de Dios, sino las de los hombres. Al mismo Pedro que caminaba con Jesús,
tuvo una influencia que no era la correcta. Por eso tenemos que llenarnos de su palabra. Si tú te expones tus sentidos a cosas que te van a distraer de enfocarte en Dios, entonces vas a estar susceptible a oír una voz que no es la de Dios y creerla. Porque, ¿qué le dijo Pedro? Se veía bonito porque Pedro le dijo: no vayas a la cruz, no estés hablando cosas negativas, no estés hablando que vas a morir, que es necesario que mueras. No, ámate a ti mismo, le estoy parafraseando. Y el Señor era necesario que él muriera, entonces tuvo que reprenderlo porque estaba de una manera humanista. Y muchas veces el humanismo, detrás de eso va la obra del enemigo. Había otro ejemplo en la palabra de un mago llamado Bar Jesús, que era un profeta falso. Y él, cuando Pablo estaba con Silas, Pablo y Silas estaban compartiéndole a este oficial, Paulo, si alguien me ayuda, Paulo, no me acuerdo exactamente el nombre de él, pero le estaba compartiendo acerca de la fe. Estaba él muy atento, escuchando la palabra, cuando vino este hijo del diablo y estaba lleno de engaño. Mire lo que dice la palabra: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y mire lo que hizo. Él era judío, pero vino Pablo y dice la Biblia que le dijo: estarás ciego por unos días. Y lo tuvieron que llevar, tuvo que ayudarle a él para salir de ahí porque quedó ciego. Fue un juicio que vino inmediatamente por causa de que estaba estorbando el plan del Señor. ¿Cuántos saben que ese mismo Espíritu Santo habita en nosotros? Y Él nos dará también la autoridad, así como le habló Pablo, para rechazar todo lo que viene del diablo para engañarnos. Tenemos que tener cuidado porque puede estar lleno, una persona puede estar llena de engaño cuando escucha otras voces. Decía nuestro hermano Tony de los falsos profetas, y en verdad no debemos dejarnos engañarnos por falsos profetas. La Biblia dice, Jesús dijo: pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar. O sea que usted no tiene que guiarse por milagros ni señales, sino tiene que guiarse por frutos. Lo voy a repetir: no se trata de milagros y señales, sino los frutos. Por sus frutos lo conoceréis. Y dice: de ser posible, engañarán a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice: miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen: miren, se esconde aquí, no lo crean. Hay gente que seguía al Señor fielmente, pero un día les dijeron: solo los verdaderos israelitas son los que van a ser salvos. Y entonces decidieron seguir el camino de ser judaizados y hasta se circuncidaron para entrar supuestamente en ese pacto. Pero la Biblia habla algo diferente. No dice que nosotros tengamos que ser hechos judíos, ni que tengamos que ser circuncidados, ni que entremos en eso, sino que la circuncisión que el Señor busca es la del corazón, donde quitemos la carnalidad, el prepucio de nuestro corazón. Y el verdadero judaísmo en nosotros es el ser la familia de Dios por la fe en Cristo Jesús, no de una manera natural, sino espiritual. Pero hay gente que se ha ido tras esos falsos profetas, hablando cosas que no están en la palabra. Conozco otros, bueno, estábamos en un lugar que se llama Panera, en Estados Unidos. Y en ese lugar llegaron dos muchachos, uno hablando en perfecto español, y me dio un papelito así, me dijo: mire, para que descargue la app del Libro del Mormón. Mire, hasta app tienen ya. Tenemos que ponernos las pilas con la app de Luminares. Pero mire, podía descargar el Libro del Mormón. Y sabe que el Libro del Mormón fue una revelación que supuestamente un ángel le dio a John Smith,
Y la Biblia te habla que cuando aun si un ángel te mostrara un evangelio diferente, no le creas. Entonces, ¿qué pasa? Dios permite esas cosas para que la iglesia se meta en la palabra, se meta con Dios, tenga una relación de oración, de intimidad con Dios, de tal manera que no se deje llevar por todo viento de engaño. También la Biblia nos habla de falsos cristos. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hubo un señor que se llamaba, ya murió, ¿cómo se llama? José, ya me confundí el nombre, pero él decía que él era el diablo. Después dijo que él era Jesús. Jesús Miranda. Es que mi suegro tiene un amigo que iba ahí. Gracias a Dios que no jaló a mi suegro, porque él se puso las pilas ahí, pero lo invitó. Y entonces Jesús Miranda, y él decía, y muchos lo siguieron y le creyeron. Y después dijo que era el anticristo. Bueno, la cosa es que era demasiado obvio para los que verdaderamente tenían algo de conocimiento, pero vendrá un tiempo donde no será tan obvio, donde será necesario que verdaderamente conozcas la palabra, que sutilmente puedas ser engañado, y eso se trata. Por eso es importante que nos nutramos y no nos quedemos solo con lo que 2 días a la semana, 3 días a la semana tengamos en la iglesia, sino que amemos la palabra y la escudriñemos. Uno de los engaños más terribles es cuando uno se engaña a sí mismo. Dígale al que tiene al lado: por favor, no te dejes engañar por ti mismo. Eso es lo más terrible. ¿Será que yo mismo me puedo engañar? Fíjese que sí. Dice la Biblia en Gálatas 6, del 1 al 3: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No te dejes engañar ni por ti mismo. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? ¿Ya se dio cuenta? Ellos se creían espirituales, pero el apóstol Pablo tuvo que escribirle y decirle: el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo eso? Porque en realidad, en lugar de restaurar al caído, restaurar al que había pecado, restaurar al que había sido sorprendido en una falta, hermano, se lo acabaron. Imagínense que usted dijera: no, el guitarrista. Usted dijera, por ejemplo, no quiere decir que, no, hombre, yo lo vi, mire, echándose 10 cervezas. El guitarrista que vino el viernes. No, sobró. 10 cervezas. Y el hermano tiene una debilidad en el alcohol. ¿Qué es lo que la Biblia nos demanda? Que usted vaya de boca en boca diciendo: aquel es bolo. ¿Será eso lo que la Biblia dice? No, pero el apóstol le tuvo que decir: ustedes se creen espirituales, pero se engañan a sí mismos, porque no son espirituales. Porque si fueran espirituales, restaurarían a la gente caída, pero no la restauran. Lo que hacen es murmurar de ellas, lo que hacen es hablar de ellos, lo que hacen es chismear de ellos, lo que hacen es chambrear de ellos, destruir, hacer leña del árbol caído, pero no los restauran nunca, y están engañados. Dígale al que tiene al lado: no te dejes engañar ni por ti mismo. Qué terrible es eso. Pero qué lindo es cuando hay una... ¿Por qué? ¿Y por qué? Y me encanta que le dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y la Nueva Traducción Viviente dice: restaurarle con dulzura, con ternura, dice también. Mire qué lindo. ¿Qué hay que hacer con el caído? Restaurarle. Estaba yo en un programa de las grandiosas. Me invitaron como consejero matrimonial. Y tras bastidores me preguntaron de un hermano que había caído, que era otro que invitaban, y ya no lo invitaron desde entonces, pero... Y entonces ¿y qué piensa del fulano? ¡Qué bárbaro! Yo sé que las bichas se les meten, pero no, hombre, como...
el plante que nos da y va a creer lo que hace. No, qué barbaridad, así acabándoselo. ¿Y usted qué cree? ¿Qué cree de eso? Porque sabe, somos buenos para acabarnos a la gente. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, me recordó este versículo. Pues lo que creo es que hay que restaurarlo, le dije. No, pero qué barbaridad, ¿cómo va a ser? Y bueno, claro, cuando uno no lee la palabra, uno es inmaduro. Pero la Biblia dice que los espirituales no solo restauran, sino, mire lo que hacen, se consideran a sí mismos, no sea que ellos también sean tentados. O sea que un verdadero espiritual no se la lleva de macizo, no se la lleva de campeón. Un verdadero espiritual dice, no, él cayó, tal vez, yo pudiera, tal vez, no, yo tengo que restaurarle, Dios me guarde y me libre, pero tengo que considerarme a mí mismo, que yo también tengo pies de barro, y restaurar al caído, no acabar. El día de mañana, si usted conoce de alguien, hermano, usted lo último que tiene que hacer es murmurar de esa persona. Si puede acercarse y la persona se deja restaurar, porque también hay que hablarlo. Si uno no se deja restaurar, pues no se puede. Nosotros intentamos restaurar a una persona una vez. Era un ministro y nos acercamos, le dijimos, hermano, él había adulterado, y le dijimos, hermano, no se preocupe, no hemos venido a juzgarlo, sino queremos ayudarle. Hablamos con su esposa, deje a la sucursal, perdón, deje a la otra señora que usted déjela y pida perdón a su familia y todo, y delegue la iglesia por un tiempo en lo que restaura, y estamos ahí para apoyarle y para que usted pues trabajemos el perdón y la reconciliación. Y entonces me dijo, no, ¿cómo voy a dejar a la otra y darle una patada a la nueva? No, me dijo. Y yo me quedé, Señor, pero el versículo dice ahí, ¿y ahí qué hago? Si no quiere ser restaurado, si quiere seguir en el pecado, como el pródigo, que te vaya bien, ahí está tu herencia, hasta que encuentres posilga, y ojalá que la misericordia de Dios te alcance, y ojalá que reconozcas tu pecado, porque Dios quiere que ningún hombre se pierda, sino que proceda pero si no hay arrepentimiento, se va a perder. Y el arrepentimiento proviene de un corazón que decide reconocer su pecado, entender que no estuvo bueno eso, que no está en la voluntad de Dios, pedirle perdón a Dios y volver a la casa. Como el pródigo dijo, he pecado. Eso dijo él, he pecado. El ladrón de la cruz dijo, yo merezco estar aquí. Cuando hay reconocimiento, ese es el primer paso, porque eso requiere humildad. Y hermano, al humilde Dios lo levanta. He pecado, ya no merezco. Eso, ahí se ve esa sencillez. Ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno, aunque sea barriendo, pero ya no voy a ser hijo barriendo, pero en la casa de papá, en la presencia de Dios. Y Dios le tenía algo mejor. Pero hermano, ten cuidado de ti mismo. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primera de Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo nos limpia la sangre de Jesucristo su Hijo? Cuando tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Unión común. Cuando hay una buena relación. O sea, por eso que la Biblia dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No te engañes, no puedes vivir peleado con tu hermano, tienes que buscar la reconciliación. A veces tu hermano ni sabe que lo ofendiste. Busca la reconciliación, busca la paz, porque sin ella nadie verá al Señor. Y mire lo que dice, la sangre nos limpia, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, tú puedes estar engañado y no te dejes engañar por ti mismo cuando puedas creer que no tienes pecado. Y la verdad no está en nosotros si decimos eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuándo nos perdona los pecados el Señor? Si los confesamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, si el pecado hay pecados que tienen más ramificaciones y consecuencias, pero pecado es pecado y tienes que confesarlo para poder recibir sanidad y perdón. Por eso no te dejes engañar por ti mismo, ni tampoco te dejes engañar por el pecado. La Biblia dice en Romanos 7:11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado es engañoso. ¿Por qué? Porque es deleitoso en un momento determinado, y yo he oído gente que dice, no, pues la verdad es que Dios me dio esta satisfacción, y si yo puedo, ¿qué tiene de malo si yo puedo sostener esas 4 o 5 mujeres? Al final es una satisfacción, Dios me ha dado, y empiezan a justificarse, ¿verdad? Y dice, no, pues, ¿qué tiene de malo que yo hable de la gente si al final debemos entender que yo quiero advertirles para que no los vayan a engañar a ellos? Entonces por eso tengo que hablar de mis hermanos para que no vayan a cometer el error de tener relación con esa gente. Entonces tenga cuidado con eso, porque la Biblia es clara de que sin santidad nadie verá al Señor, y tenemos que buscar la paz con todos. No solo la santidad, la paz con todos. ¿Incluirá eso a la paz con todos? Ese todos, Señor, ¿no será que a fulanita de tal, a menganito, ese sí lo puedo obviar, Señor? Puedo saltármelo y quedémonos con el 99. No se puede. Buscar la paz con todos. Diga conmigo, con todos. Ay, ese hermanito lija que me has dejado, Señor. Con todos. Ahora, bien estaba, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amado hermano, si hay algo engañoso más que todas las cosas, es nuestro propio corazón. Por eso es, amado hermano, que usted puede estar aquí hoy. Gente puede en un altar jurar amor eterno a una persona, y al año, ¿qué digo al año? A los 6 meses. ¿Qué digo a los 6 meses? A los 3 meses. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Pero me encanta que dice esto: yo, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sabe qué significa esto? Esto lo que significa es que Dios quiere que usted y yo tengamos tal intimidad con Él en lo secreto, que Dios nos muestre cómo está la condición de nuestro corazón. Porque cuando tú buscas a Dios en lo secreto, cuando tú te acercas a Él, Señor, habrá alguien que yo siento que tengo la paz con todos, pero muéstrame cómo está mi corazón, porque es el único que lo conoce eres tú, y conoce, hasta yo puedo estar engañado a mí mismo. Señor, muéstrame mi corazón, por favor, porque yo quiero. ¿Quién entrará a tu santuario, Señor? El limpio de manos, de corazón puro. Yo quiero tener un corazón puro, y tu palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón, y quiero entregarte mi corazón y que me muestres que. Entonces viene el Señor y te dice: la Gladys, yo no tengo nada contra ella, la Gladys, pero es que, Señor, es una malcriada, la Gladys, que ella me venga a pedir perdón a mí, la Gladys. Ok, Señor. Y entonces, ¿por qué? Porque Él conoce tu corazón mejor que tú mismo, mejor que yo mismo. Entonces por eso es importante la intimidad, la relación en tu casa, orar, no dejar de orar. Por eso Daniel tenía una relación tan linda con el Señor, porque cuando el Señor te muestra, la ventaja de eso es que tú puedes madurar más rápidamente que si solo cuando vienes a la iglesia oras. Y cuando alcanzas la estatura del varón, cuando empiezas a madurar más rápidamente, entonces eres más efectivo para hacer luminar allá afuera. Amado hermano, porque eso mismo puede ser que otra gente venga
la veas en conflictada, pero como tú ya pasaste por eso, tu corazón engañoso, el Señor te lo mostró y ya pasaste por eso, tú le puedes decir, amado, mire, yo le recomiendo que se pida perdón, porque no es, el Señor quiere que tengamos la paz con todos, y usted mismo va a ayudar a otros también a caminar con un corazón puro, porque eso es el único que entrará al santuario del Señor. De nada sirve, imagínese pasar 2 horas, si usted quiere acá, pero si usted no está dispuesto a someter su corazón a la presencia del Señor, entonces no le va a funcionar. Pero si usted se dispone y busca al Señor en intimidad y deja que el Señor le hable, y si si usted no escucha la voz del Señor o no le habla, dígale, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero caminar en tu voluntad, muéstrame. Oh, hermanos, el Señor tiene sus maneras de hablarnos de maneras tan especiales. Tal vez esa persona que ya hasta se fue de la iglesia, o se fue ya te peleaste con algún familiar, y donde menos te esperas te fuiste de viaje, y cabal va entrando esa persona cabal. El Señor tiene sus maneras de hacerte ver cómo estar a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque lo que haces a tu prójimo, Él lo toma personal. Por eso es que la Biblia dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste. Y dice, Señor, pero ¿cuándo estuve enfermo y te visité? Cuando estuviste en la cárcel y fui a verte. ¿Cuándo lo hiciste con uno? ¿Cuándo lo hiciste? Entonces el Señor se toma personal. Por eso es que la Biblia dice que el que odia a su hermano es homicida. Pero mire, no se deje engañar por un corazón como el nuestro. Y yo quiero, hay mucho que hablar de esto, pero yo quiero enfocarme en un engaño muy sutil. No te dejes engañar por las riquezas. Mire lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 13 y versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Diga conmigo, engaño de las riquezas. ¿Será malo ser rico? No. No es malo ser rico, pero es peligroso si no se tiene una relación correcta con Dios. Es peligroso si no se ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Oiga esto, esa fue una parábola del sembrador. Y el Señor, cuando le dio la parábola, dijo, parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué representan los espinos? Los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza, o sea, los espinos es algo que ahoga. O sea que no es que no haya palabra, pero la palabra puede ser ahogada a través de la abundancia de lo material y de preocuparte sin tener lugar en la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque acuérdese que en Cristo nosotros funciona el principio de sustitución. Nosotros sustituimos las preocupaciones por oración, ¿se acuerda? Tú sustituyes. Antes tenías, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son hechas nuevas? Por ejemplo, antes yo me preocupaba. ¿Ahora qué hago? Cuando se asoma la preocupación, ahora oro y doy gracias. ¿De dónde saca eso? Filipenses 4:6. Ahí está el principio. Entonces, en el caso de las riquezas que vienen, no es que no haya palabra, sino que los espinos crecen y ahogan la palabra. O sea que tú ya tienes revelación de Dios, pero las riquezas puede volverse un engaño y las preocupaciones de la vida, de tal manera que la palabra ya no tenga efectividad. Por eso el engaño de las riquezas radica en amar las riquezas y priorizar el acapararlas sobre lo que Dios me pida que haga con ellas. Entonces es bien importante que lo asimilemos. El engaño de las riquezas radica en amar las riquezas y priorizarlas o priorizar acapararlas antes de lo que Dios me pida que haga con ellas. ¿Cómo así, mi hermano? Un ejemplo, en Marcos 10 el Señor
tuve un encuentro con alguien rico. Dice, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Qué interesante que todo eso tiene que ver con el prójimo. Mire, adulterar, prójimo; mate, prójimo; hurtar, prójimo; falso testimonio, no diga falso testimonio, es el chisme, el chambre o la calumnia; no defraudes, prójimo; honra a tu padre y a tu madre, prójimo. Mire qué tremendo. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero mire lo siguiente, él afligido por esta palabra, o sea, cuando le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cómo? ¿Perdón? No, todo. Sí, todo. Pero él dice, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿ser rico es malo? No, pero es peligroso, dependiendo de dónde está tu tesoro. Porque mire lo que le dijo. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Usted cree que esta palabra está activa todavía? ¿Está vigente todavía? Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? El reto es que usted ame tanto al Señor que Dios le pueda dar 100 millones, y si al día siguiente Él se los pide, usted lo sigue amando igual, porque su amor no está en lo material, porque sabe de quién recibe todo lo que tiene. Jesús puede venir en un momento determinado y pedirnos algo. ¿Usted cree que puede hacerlo? ¿Sí? ¿Alguien le ha pedido el Señor algo alguna vez? Algo así difícil de dar. ¿Sí? ¿Y qué has sentido cuando lo has dado? Te voy a dar un secreto, no se lo vayas a contar a los que no vinieron, porque esto es solo para usted. Cuando Dios te pida algo, créeme que no te vas a quedar pobre, ni te vas a quedar sin nada. Nadie que da a Dios se queda, y la Biblia dice que a Jehová presta el que da al pobre. O sea que el Señor lo estaba promoviendo, porque eso que él vendía todo y se lo daba a los pobres, ¿sabe qué estaba haciendo? Tesoros en los cielos. Y estaba garantizando, porque la Biblia dice que el bien que uno hace se le devuelve. Entonces tenemos que tener cuidado del engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar. Hermano, ¿cree que pueda llegar a tener el helicóptero que toda mi vida he soñado? Oh, sí, yo conozco hermanos en Cristo que tienen helicópteros y aviones, pero su corazón no está en eso. Ellos apoyan la obra. Algunos me han dicho: hermano, cuando necesite trasladarse, dígame, yo lo voy a traer en uno de mis aviones. Pero perdí el número y por eso no le he dicho. Me olvidó el número. Pero hay gente, y hermano, es decir, si Dios me da algo y yo no se lo puedo dar si Dios me pide mi Isaac, o sea, si entiendo quién me lo dio, todo, porque Dios enriquece y empobrece, amén. Él da, pero tu corazón sigue siendo 100% de Él. Esa es la pregunta. Porque Él puede y tiene el derecho de pedirme lo que quiera en un momento determinado, porque nada es mío. Yo no hice nada. No, pero mi carro a mí me costó, yo lo compré, hermanos, y por eso es un guarola, pero ahí está. Y mira qué dura la lata. Y usted hizo ese metal, usted lo formó. No, pero yo lo compré, el carro. Pues sí, pero el vidrio y todo eso, todo es de Dios, todo lo hace, todo son elementos de Él. Entonces, cuando usted entiende eso, la riqueza no debe controlar tu corazón, y el engaño de la riqueza se manifiesta en codicia, número 1, afán deseando; avaricia es afán obteniendo; y tacañería, que es afán reteniendo. ¿Cómo sé si la riqueza me están engañando? Se manifiesta en codicia, tiene un afán deseando,
avaricia, que es afán obteniendo, tipo rico MacPato, ¿verdad? Y tacañería, afán reteniendo. ¿Qué fue el problema del joven rico? Bueno, él tenía una combinación de esto. Él no estuvo dispuesto a obedecer porque su corazón estaba en la riqueza, porque tenía mucho. Ahora, el Señor dice en su palabra, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces aquí lo entiende un poco mejor. Dios te prospera, Dios te da, te abunda, pero en un momento determinado esas riquezas se pueden volver tu bastón, esa riqueza se puede volver tu confianza, esa riqueza se puede volver, como le pasó a una persona que ganó millones en una lotería y era hermano en Cristo, pero al principio comenzó bien porque empezó a ayudar, construyó iglesias, apoyó la obra, pero de repente era un mal padre, porque todo lo que la hija le pedía se lo daba, y la hija terminó metiéndose en drogas, y él terminó metiéndose en nightclubs y derrochó todo el dinero. ¿Por qué? Porque cuando estás en la abundancia te sientes Dios. Y ese es un engaño, la riqueza, porque tú sientes que puedes hacer lo que te da la gana. En ese momento tú ya no estás sometido a Dios. Y eso es por eso Jesús dijo: cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en la riqueza. Y como ustedes son gente que Dios va a abundar, Dios va a enriquecer, hay que hablarle de esto antes de que el dinero pueda dominar su corazón. ¿Alguien cree que va a ser bendecido por el Señor? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y yo sé que Dios los va a bendecir mucho, pero nunca permitas que el dinero se vuelva tu Dios y tu confianza. Más fácil, decía, es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Si usted me pregunta, estos versículos están muy claramente en la palabra, pero no oigo que se predique mucho de esto. No oigo que se recuerden estos versículos, sino más bien pasaran como esta historia más difícil que un rico pasa. Pareciera más bien que mejor no hablemos de eso, mejor no toquemos esos temas, mejor toque otra, hay que la gente se siga enriqueciendo sin problema. No, Dios te va a enriquecer, pero ten cuidado del engaño de las riquezas que puedan gobernar tu corazón o enseñorearse de tu corazón. Y mire lo que dice: más fácil, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? En ese momento, cuando el Señor les dijo, los discípulos dijeron: wow, está difícil así. Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, si tú amas a Dios, debes entender que el engaño de la riqueza se manifiesta confiando en ellas en lugar de confiar en Dios. Y este es un asunto de fe, porque las riquezas son algo visible y confiar en Dios requiere no tener evidencia, es decir, algo invisible. Pero la fe se vive así. De hecho, Moisés, dice la Biblia, que dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. ¿Cómo se va a sostener usted, amado hermano? Como viendo al invisible. No. Nosotros queremos ver que esté el dinero, nosotros queremos ver que esté el cheque, nosotros queremos ver que esté la cuenta llena, nosotros queremos ver el billullo, nosotros queremos ver lo verde, eso verde me alimenta, hermano. No, a veces Dios permite que no lo vea por un momento. ¿A alguien le ha pasado eso? Nosotros, yo no trabajé unos meses, y yo acostumbrado a tener, y no teníamos, gracias a Dios teníamos un ahorro, pero cuando el ahorro ya no estaba, híjole, ¿y ahora?
Y Dios tiene su manera de hacerte crecer en fe y de formarte como un hombre, una mujer de fe. Porque el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma, dice el Señor. La única manera de vivir el evangelio es por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces por eso es que Dios permite situaciones en las cuales tu fe es probada. Y cuando tu fe es probada, tú puedes dar fruto de paciencia. Porque la Biblia dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice la Biblia, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que si tú estás atravesando una prueba de ese tipo, dale gracias a Dios, porque Él te tiene como un hijo, como una hija que está preparando para que sea perfecto conforme a la estatura del varón perfecto. Y dice la Biblia en Hebreos, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mire lo que dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Por qué recibieron aprobación los antiguos? Por la fe. Entonces, amado hermano, debe entender que las riquezas pudieran en un momento determinado querer engañarnos, porque el mundo se mueve por lo que mira, pero en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios nos movemos por lo que no miramos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo Jesucristo lo ha dado a conocer, pero muchas veces nosotros esperamos ver como Tomás, si no meto mis dedos en sus manos, en su costado, no creeré. Pero el Señor le dijo, más bienaventurado el que sin ver creyó. Tienes que pagar. Dios sabe que tienes que pagar. Dios sabe tu compromiso. Dios sabe que no quiere que tú des un mal testimonio. Pero el Señor, en lugar de que te quejes y que te aflijas y que te preocupes, Dios lo que quiere es que usted y yo oremos, tengamos relación, intimidad con Dios y hablemos con Él el asunto. No lo hablemos con los demás. Ay, mi hermano, no sé cómo voy a hacer, tengo que pagar para ver si el hermano me da algo. Y simplemente teniendo al grande disponible, y usted se quiere ir por la puerta más chiquita, cuando Dios está tan grande. Y no que los hermanos no podamos ayudar, o alguien nos pueda ayudar. Claro que nos puede ayudar, pero hermano, usted tiene que acudir a la cámara secreta, porque el Señor le va a dar el oportuno socorro, porque Él lo ha prometido en su palabra, porque Él es fiel y Él le encanta que usted venga a su presencia y ahí derrame su alma y ahí ponga sus cargas, sus preocupaciones y las deje ahí en el altar, y entienda que el Señor se va a glorificar en cualquier necesidad, porque Él lo ama con amor eterno, con amor inefable, como hemos estado cantando. Pero cuando las riquezas no te engañan, obtienes la aprobación del cielo. Porque cuando no estás engañado por la riqueza, o sea, lo visible, sino te mantienes como viendo al invisible, entonces puedes ser aprobado, como la Biblia dice, que los de fe recibieron aprobación. Dice la Biblia, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. El engaño de las riquezas es peligroso porque te hace tener muerte en vida. El engaño de las riquezas te hace afanarte al punto de que crees que toda la vida vas a vivir, y por eso te afanas tratando de acumular, como ese hombre que dijo, tengo esto, estoy satisfecho, tengo tantos graneros y haré más graneros y diré, alma, come, bebe, regocíjate. Y se dijo, necio, hoy vienen a pedirte tu alma, y lo que has estado acumulando, ¿a quién le va a quedar? El engaño de las riquezas, amado hermano, usted no se deje engañar por las riquezas. Cuando Dios lo prospere, y ciertamente Dios lo va a prosperar, nos va a prosperar,
Pero debemos entender que la verdadera prosperidad comienza con una relación correcta con Dios, en la cual Él tiene la prioridad, en la cual a Él lo amamos más que todo, más que a nosotros mismos y más que cualquier cosa que pudiera darnos, aún nuestros propios hijos. Por eso es que en un momento determinado el Señor le pidió a Abraham a su Isaac, porque ese Isaac probablemente estaba usurpando los afectos del amado. Amado hermano, cuando usted entiende que todo se lo debemos a Él, que todo Él es la fuente, el deseo de mi corazón es que el día de mañana, cuando Dios nos pida lo que sea que nos pida, nosotros no nos amemos más a nosotros mismos que a Él, ni amemos las riquezas más que a Dios. Cuando te sientes a comer con algún señor, dice este consejo: considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tiene gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Pan engañoso. El engaño de las riquezas es un pan engañoso. Mire lo que dice: no te afanes por hacerte rico. Hay gente afanada por hacer. Sí, hermano, es que yo no quiero vivir lo que me tocó vivir con mis papás, que ahí estábamos, coyol quebrado, comido y frijol. No, yo quiero carnitas, no, puro frijol y tortilla con sal. No, hombre, ya basta. Yo quiero tener y que ahí se ve usted está siendo Dios. Y usted quiere dominar y que no. Pero esta vida, hermano, esta vida acá es una prueba. Es una prueba donde verdaderamente usted decide si obedece y ama a Dios más que cualquier otra cosa. No te afanes por hacerte rico. Dios puede hacerte rico, sí, en un momento determinado, pero el problema es que tú te afanes. Sé prudente y desiste de eso. Si Dios trae la provisión, amén. Sea $1, sea millones, eso no es lo que me define a mí, ni lo que define mi amor, sino que Dios es mi prioridad. Eso tiene que ser lo que tú pongas en primer lugar en tu escala de valores. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. Amado hermano, hay gente que hasta se hace amigos de los ricos para querer tener seguridad. Pero amado hermano, no se trata de que tengas amigos ricos, se trata de que tengas amistad con el dueño del universo. Esa amistad es la que te va a sostener a ti, una relación correcta con Dios. La Biblia dice: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos de malo. Ahí está, hermano, usted se engordó también. No, perdóneme, nada que ver, esto es por las pupusas que me regalan donde voy a predicar. Pero mire, y Cheli, que me da mucho pan dulce. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Algo que el Señor, cuando encuentra a un rico, encontró al joven rico y le dijo: dale a los pobres. Y aquí vemos en la palabra que estos ricos se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. O sea, cuando Dios te abunda a ti, qué bueno es que no te olvides de los que están en escasez. Eso le fascina al Señor. Porque hoy otro está en escasez, el día de mañana podría ser tú. Porque no se trata de que la vida da vuelta, se trata de que Dios puede probar, como Job le probó una vez. Él era millonario, era el hombre más rico y de un día para otro quedó sin nada. Pero él siguió amando a Dios, siguió adorando al Señor. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero la esposa de Job no, la esposa de Dios tenía el engaño de las riquezas, porque ella le dijo: maldice a Dios. Y hoy ya no tengo para mi abrigo de mink, hoy ya no tengo, y de remate se llevan a mis hijos. No. Ella sí estaba engañada, pero Job no estaba engañado, porque él sabía que todo era de Dios, de él había recibido lo que tenía, y si él se lo quitó, pues él permitió que se lo quitara el diablo, pues él sabe. Y adoró a Jehová. Me encanta que él adoró
Adoró porque su corazón estaba en Dios, no en lo que Dios le daba. ¿Dónde está tu corazón? Yo voy terminando. ¿Está tu corazón verdaderamente afianzado en el Señor? Si es así, estás en un camino correcto para que el Señor te prospere en todas las áreas. Porque Dios no te va a permitir algo que al final que no te va a convenir, mejor no te lo da. La Biblia dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El Señor los sacudía porque era gente avara. Y dice la Biblia en el versículo 8 de Jeremías: por tanto, miren esa consecuencia, qué terrible: daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. La avaricia tiene sus consecuencias graves. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Qué terrible es eso, el engaño de las riquezas. Cómo tenemos que todos los días exponer nuestro corazón engañoso al Señor y decir: Señor, yo no quiero ser engañado por las riquezas, ni ser engañado por mí mismo, Señor, ni ser engañado también, Señor, por la codicia, la avaricia, por el orgullo, el egoísmo. La Biblia nos habla en Proverbios 30 del ejemplo de Agur. Agur le dijo: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quiere Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Por eso es que el Señor dijo: cuán difícil es que un rico, porque cuando ya hay abundancia y puedes controlar con el dinero las cosas, puedes ir alejándote del Señor. Le has pedido al Señor un mejor trabajo y Dios te da un mejor trabajo y ya no puedes asistir a la iglesia. Algo está mal ahí. Si el Señor que te dio el trabajo y ahora ya no tienes tiempo para Él, algo está mal ahí. Hay un engaño de por medio. La Biblia dice: el secreto es el contentamiento. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. O sea, la obediencia. Tú eres rico cuando eres obediente a la palabra. Tú eres rico cuando eres obediente al Espíritu Santo. Tú eres rico cuando decides someterte al Señor. Dice, es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Cuando obedeces y tienes una actitud correcta, ya la hiciste. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación. Oiga esto: si tú has pensado, no, es que yo quiero hacerme rico, esa es una tentación, y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. ¿Cuál maldad? El querer codiciar y amar el dinero. Y dice: persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Cierre sus ojos por un momento y examine su corazón y dígale al Señor: yo no quiero ser engañado por nada.